queridos hermanos en Cristo Jesús. Espero en el Señor que se encuentren muy bien. Gracias, hermano Rafael González, gracias. Un gusto saludarle y mirarle una vez más. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Gracias a los hermanos de Misiones, Mujeres en Oración y de Alianza Victoria, que nos hicieron el favor de invitarme. Y gracias a la hermana Miriam porque me recomendó, no sé por qué, pero me recomendó y le agradezco mucho. Hermanos, estamos aquí en esta mañana, quiero ser muy breve, porque vamos a comentar un pasaje que a mí me encargaron que fuera acerca de la oración. Y hay 7 temas acerca de la oración, hermanos, es realmente significativo para la vida de todos y cada uno de nosotros encontrar pasajes que tal vez no habíamos asociado mucho con la oración, pero hoy este pasaje me despertó el hambre espiritual y el hambre de oración. El pasaje que bien tenemos hoy nosotros que meditar es el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 31 al verso 34. En esos pasajes dicen de esta manera: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, es dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Dios es, hermano, Dios es bueno. Nosotros los cristianos, de alguna manera, y yo creo que el ser humano en general, tiene que reconocer una cosa, que tiene una condición caída. Todos los seres humanos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entendemos que esta condición de pecado, esta condición de naturaleza caída, ¿sí? Dios la viene a solucionar, viene a encontrar, Dios, en este caso nosotros, viene a darnos la salida, y esa oportunidad de redimirnos es a través de la sangre preciosa de Cristo. El sacrificio de la cruz nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha dado una nueva naturaleza. Y somos nuevas criaturas en Cristo, así dice 2 Corintios 5:17. Entonces entendemos, hermanos, nosotros que de alguna manera hemos experimentado el nuevo nacimiento y hemos nacido para caminar en una nueva vida, en una nueva naturaleza, y hemos sido también ordenados para buenas obras. Luego entonces, hermanos, todo esto es parte de lo que nosotros entendemos, de esa verdad de la salvación. El Evangelio ha venido a nuestras vidas y hemos sido traídos de las tinieblas hacia su luz admirable. Y esto, hermanos, es para gozarse, para alegrarse. Sin embargo, hermanos, los que hemos experimentado la redención de nuestras vidas, sabemos que tenemos un cuerpo mortal, un cuerpo que está aquí, y a veces lo que sucede es que hay un conflicto y una lucha entre nosotros. Dice Pablo en la palabra del Señor, dice que en el libro de Romanos, se lo voy a leer rápidamente, dice que sí, que hallando él esta ley, ¿sí? Porque lo que dice, de manera que ya no soy yo quien hace ello, sino el pecado. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice él, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces viene la solución, pero al final de cuentas él se encuentra, en ciertos momentos se encuentra en un conflicto. ¿Cuál? Yo quiero hacer el bien, pero hay algo que no puedo. ¿Por qué? Porque mi carne me llama hacia otro lado. Y yo creo que los cristianos, si Pablo, siendo Pablo, se encontraba en esta lucha, imagínense cada uno de nosotros cómo no estará ante circunstancias de la vida que se nos presentan. Cada momento, cada instante, nosotros podemos tener ciertas, vamos a decirlo así, ciertos momentos en los cuales nos recuerda el viejo hombre, ¿no? En alguna situación adversa que estemos pasando, tal vez un enojo, tal vez una palabra, tal vez un sentimiento, decimos yo quiero hacer el bien, yo quiero amar, yo quiero bendecir, pero resulta ser que a veces me es difícil. Decían algunos pastores en una reunión, a veces hay hermanos que nos gustaría oficiar su funeral, porque a veces pasa que, hermanos, nosotros como seres humanos somos de una naturaleza caída, hermanos, y luchamos contra este asunto. Si nosotros así, al igual que esos grandes hombres, por ejemplo Pablo, o en este caso Pedro,
¿sí? Pedro, que está luchando, que está lidiando contra todo esto, porque él sabe que al igual que nosotros somos débiles, que estamos caídos, que somos pecaminosos, que estamos corrompidos, que incluso lo mejor que podemos hacer, nuestras más grandes y mejores obras delante de Dios, dice el profeta Isaías, que son como trapos de inmundicia. Entonces, imagínense, nuestras buenas intenciones a veces se quedan cortas. Y yo sé que Pedro está lleno de buenas intenciones. Si hay alguien que sabe de buenas intenciones, es Pedro. Se presenta a Cristo, dice, ¿quiénes dicen que soy? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dice, ven, Pedro, qué bueno, porque no te lo ha dado carne ni sangre, sino el Espíritu. Y luego, unos minutos más tarde, le dice, no vayas a Jerusalén. Y Dios le dice, Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Entonces él tiene muy buenas intenciones, pero a veces su carne lo traiciona. Entonces, Pablo, Pedro, nosotros tenemos que entender una cosa: tenemos una naturaleza caída que el Señor ha rescatado, ha redimido y ha salvado, pero aún todavía nuestra carne sigue estando atada a este cuerpo, y mientras vamos a tener esa lucha. Pedro la tiene en el pasaje que nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a poder clarificar este asunto, ¿sí? Vamos a poder clarificar. Vean ustedes que en este texto de la palabra, ¿sí? Déjeme ponerlo aquí es que puse la introducción y no puse el pasaje aquí. Bueno, en este pasaje que tengo mi bosquejo aquí, nosotros vemos todo este asunto y podemos ver una cosa, hermanos. Primero, ¿sí? Vean ustedes en el pasaje cómo Jesús le está diciendo, yo te voy a advertir una cosa, Pedro. Y le dice él, ¿sí? Satanás les ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Sí? Lo primero que te voy a decir es que Jesús le advierte a Pedro su rotundo fracaso, su futuro de fracaso. Él no sabe, Pedro no lo sabe, él no sabe que Jesús sí lo sabe. Jesús sabe lo que va a pasar. Entonces yo creo que muchos de nosotros tal vez nos encontremos, por ejemplo, en esa misma situación, en la cual, sí, nosotros vamos muy bien y creemos que estamos muy bien y seguimos adelante, pero hay una cosa importante. Dios conoce nuestro futuro y sabe que podemos caer. ¿Ustedes creen que no sabía que Adán y Eva iban a comer del fruto prohibido? Claro que lo sabía. Y mucha gente le reclama a Dios, dice, ¿pero qué hiciste eso? Simple y sencillamente por una cosa, por el libre albedrío. Nosotros tenemos ese libre albedrío, podemos elegir. El problema de nosotros es que no sabemos cuándo estamos bien y cuándo estamos mal, porque estamos con ese conflicto entre nosotros, lo que queremos hacer y lo que realmente hacemos. Pedro quiere hacer el bien. Pedro quiere hacer bien y le dice al Señor, yo voy a ir contigo incluso hasta la muerte. Si es necesario, a la cárcel, y no solo la cárcel, sino hasta la muerte. Porque Él está pensando en Él. Entonces es una de las cosas que a veces nos sucede a nosotros. Jesús conoce nuestro futuro y sabe que vamos a fracasar. Pero fíjense qué importante le dice esto. Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, pero yo he rogado por ti. Y aquí entra el tema de la oración, ¿verdad? Antes que nada, hermanos, yo quiero decirles que sí, Satanás y el mundo y nuestra carne lo que quieren es abatirnos y no dejarnos estar bien con el Señor. Dice el libro de Efesios, la carta de Efesios, Pablo escribe en el capítulo 12 y dice que nosotros tenemos 3 cosas que están en contra de nuestra espiritualidad genuina, que es el mundo y toda su influencia, este mundo perverso. Hermanos, estamos escuchando hombres que gobiernan nuestro mundo y están a favor del aborto, por ejemplo. Estamos hablando de personas que están dirigiendo los rumbos de nuestros países y están hablando de la ideología de género, de esto de los trans y de los que no son trans y que sí son trans, pero luego resulta que no son trans porque resulta que son hombres, se vuelven mujeres, pero le gustan las mujeres. Entonces ya lo entendemos, son tantas cosas las que hacen. Por lo tanto, nosotros podemos ver que este mundo está gobernando y está influyendo sobre los pensamientos de los seres humanos. Y tercero, nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, nuestra naturaleza caída de la que ya hablamos al principio. Esto, hermanos, hace que nosotros tengamos factibilidad de fallar en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestras palabras, en todo lo que nosotros tenemos. Y Satanás, hermanos, es uno de los factores que está pidiendo para zarandearnos. Hermanos, hay que reconocer una cosa: Satanás está activo y va a seguir. Como león rugiente está ahí agazapado esperando a la presa para
morderla, para pescarla, para irse por ella. Entonces, hermanos, debemos estar bien listos ahí. Pero resulta ser, hermanos, que nosotros no podemos por nosotros mismos, ¿sí? Satanás aparentemente quiere hacer daño y quiere hacer daño a nosotros tremendo, ¿sí? Satanás no desea que nosotros tengamos un proceso de bien, sino al contrario, quiere como al trigo zarandearnos y que no quede trigo, como pasó en el caso de Judas, que no quedó trigo. Él se fue a suicidar porque ya no aguantó más. El cambio Pedro, y todavía quedaba trigo que rescatar. El Señor está ahí y entonces Él dice, yo he rogado por ti. Entonces, miren, Satanás, hermanos, sí, es como ese león rugiente, pero él tiene que pedir permiso al Señor para ver qué hace. Ustedes conocen la palabra de Dios y han leído que en el libro de Job, Satanás mismo le pidió permiso a Dios para hacerle algo a Job. Y hermanos, les voy a decir una cosa, Satanás como el león rugiente, es como a aquellos perros rabiosos en los cuales están desatados totalmente porque la furia en ellos está, pero tienen una cadena en su cuello, una cadena gruesa que no los deja avanzar. Solo van a hacer el daño que el dueño de la cadena tenga, ¿sí? Y que lo sostenga ahí, para que no haga mucho daño. ¿Y sabe quién es el dueño? ¿Y quién es el que tiene la cadena en su mano? Es el Señor Jesucristo. Vemos los memes en el Face, vemos las luchas, ponen la cara de un Satanás, su grande, poderoso, con sus cuernos rojos, al frente el rostro de Jesucristo, o del que se dice que es Jesucristo, ¿va? Y que están ahí haciendo fuercitas y luchando ahí. Y ellos son hombres muy fuertes, pero hermanos, nada que ver, hermano, porque Jesús es el Todopoderoso. Y no se puede comparar el poder de Satanás con el de Jesús. Satanás tiene que pedirle permiso a Jesús para poder estar contra los demás. Y aquí, hermanos, lo mejor de todo esto viene aquí. Porque, hermanos, miren, cuando vemos estas circunstancias y las situaciones que están pasando en nuestras vidas, ¿sí? Sabemos que es porque Satanás está en contra de nosotros, pero ¿sabe qué? Tengo que le he pedido permiso a Jesús. Y ¿sabe qué hace Jesús? Le dice que sí, pero yo voy a rogar por ti. Yo voy a pedir por ti. Y esto me lleva, hermanos, a pensar que Jesús tiene el control. Hebreos capítulo 7, verso 25 y Apocalipsis 12, 10, textos que ustedes pueden anotar o se van a quedar en el Face y los pueden revisar después. Hebreos 7, 25 y Apocalipsis 12, 10 no habla de otra cosa nada más que Él es el intercesor. Habla del intercesor. Él dice, Él está intercediendo por nosotros. Su sacrificio en la cruz y todo es la intercesión de Dios por nosotros. Dice también primera de Juan capítulo 1 verso 9 y capítulo 2 verso 1. Dice que si nosotros, dice, estas cosas escribo, hijos, para que no pequéis, pero si han pecado, abogado tienen para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Porque Él está intercediendo día y noche por sus hijos, por nosotros, por los que hemos recibido la redención y la salvación de Cristo. Él está intercediendo para que nosotros lleguemos hasta el otro lado, para que vivamos plenamente. Él nos compró, Él nos redimió, Él nos rescató, nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, para que andemos en novedad de vida y caminemos sobre las buenas obras. ¿Podemos fallar? Sí, porque Él sabe que podemos fallar, pero no se preocupen, o sea, no hay que fallar, hay que preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. Pero hermanos, si llegamos a fallar, abogado tenemos con el Padre, y Él está intercediendo día y noche por cada uno de nosotros, así como lo hace por Pedro. Le dice, yo he pedido que tu fe no falte. Yo estoy rogando para que tú, bueno, vas a fracasar, sí, pero que no te falte la fe, que no te pase lo que a Judas. Cuando Lucas escribe el Evangelio, hermanos, ya ha pasado muchos años, ya incluso los judíos ya no están en Jerusalén, ya cayó Jerusalén, ya pasa el año 70. Entonces Lucas quiere transmitir a sus oyentes una cosa importante, un suceso histórico, lo trae y le dice, lo voy a usar para enseñarles a ustedes una cosa, ¿sí? Que Dios está con nosotros. Y que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lucas está tratando de decirle a su gente que al igual que hoy en nuestro tiempo, en nuestras circunstancias, en nuestro mundo, con el actuar de Satanás en este mundo y con nuestra carne, sí, Jesús puede todavía. Jesús está rogando por nosotros. Jesús nos ha dado libre albedrío. Podemos escoger, podemos elegir entre servirle a la carne para pecado o servirle al Espíritu para vida. Pero cuando sirvamos al pecado, hermanos, el Señor dice, yo te voy a restaurar.
Vean ustedes, hermanos, al hijo pródigo. Se fue, gastó todo. Ustedes conocen la historia perfectamente bien. Por lo tanto, no tengo que explicarles que el hecho fue que el hijo recapacitó y que una vez vuelto a su padre, el padre lo volvió en besos y abrazos. Lo besó tanto como solo se puede besar a una persona que se ama de esa manera. Como usted besaría a su pareja, como besaría a su hijo, como lo amaría siempre así el Señor. Ese es el ejemplo claro de lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Vez tras vez, momento tras momento, circunstancia tras circunstancia, página tras página de la palabra de Dios nos muestra su gran amor para con nosotros. Las escuelas sabáticas que hemos tenido aquí en la ciudad, en México, hermanos, nos han llevado paso a paso para saber lo que Dios está haciendo por nosotros, para saber lo que Dios está, cómo está intercediendo por nosotros. Y nos dice, yo he visto la opresión de mi pueblo, he decidido descender para rescatar a mi pueblo. Toda esta es obra de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos fracasar, pero tenemos que tener confianza en una cosa: si somos hijos de Dios, el Señor no nos va a dejar. Él dijo, yo nunca los voy a dejar y nunca los voy a abandonar. Hermanos, esa es una actitud que deberíamos nosotros ver. Eso es una situación que deberíamos ver y afrontarla y decir, sí, Señor, yo voy contigo. Y el problema de Pedro fue que su problema se llamaba arrogancia y exageró un poquito, porque no mintió. Cuando él le dice, yo te digo una cosa, Jesús, ¿sí? Yo por ti, dice, contigo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. ¿Mintió? No mintió. Exageró. Exageró porque, hermanos, a la primera de cambios, por una humilde y sencilla mujer que estaba allí, que le dijo, yo te conozco, eres de ellos. ¿Sabe qué dijo él? Hermanos, nosotros los cristianos, podemos ser capaces de morir en la hoguera por el Señor. Pero tal vez nos sintamos avergonzados por un solo comentario de una vecinita que tengamos en casa. Que tal vez nos diga, tú eres aleluyita, ay, qué vergüenza, y corremos. Porque en la iglesia decimos, yo contigo incluso hasta la hoguera, como John Knox y como otros hombres más que entregaron su vida por el evangelio y por la palabra. Y hermanos, ¿podemos ser capaces de eso? Sí. Pero a veces traicionamos al Jesús con solo un comentario negativo hacia nuestras vidas. Hermanos, pero ¿sabe una cosa, hermanos? Con todo y eso el Señor no nos deja de amar. ¿Y sabe qué va a estar haciendo el Señor? Intercediendo por usted, por mí. Lo hizo por Pedro. Aquí está la palabra, hermanos. Lo ven ustedes. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no va a cantar antes de que tú me niegues. Tres veces. Y el Señor, hermanos, en su gran amor, intercede por nosotros, está orando por nosotros día y noche. ¿Y sabe qué hace el Señor? Nos redime una vez más, nos trae. A Pedro lo tiene que llevar, ya Jesús resucitado, después de haber pasado todo ese colapso mental que ha de haber tenido Pedro en su vida, por haber negado al Señor, haber llorado, estar en shock total, no sabe qué hacer. Jesucristo ya murió, el cuerpo no lo encuentran, se acabó todo, ya cierra la cortina, vámonos. Y entonces se fue corriendo a su barca, tomó sus redes, las echó a la barca y se fue con 2 discípulos a pescar, a hacer lo que antes hacía, antes de conocer a Jesús. Y en ese momento Jesús se presenta, y como en aquella vez cuando lo comisionó, cuando lo escogió, cuando lo llamó para ser su discípulo, lo encontró pescando y le dijo, pon la red a la derecha, ya que no han pescado nada en toda la noche, ponlo a la derecha. Lo echaron a la derecha y encontraron muchísimos peces. Eso, y fue el llamado, ya no vas a pescar peces, ya no vas a ir por peces, ahora vas a ir por hombres. Esa noche, cuando Jesús ya resucitado se presenta, la misma situación. Y le dice, ¿tienen algo de comer? No tenemos nada, hemos trabajado toda la noche y no hemos encontrado nada. Y se echa la red a la derecha, la misma situación. Pedro no se da cuenta, Pedro está en shock, hermano. ¿Qué sucede? Empiezan a jalar muchos peces. Pedro entonces sale corriendo de ahí, se arrodilla delante de su Señor y le pide perdón. Hay la oportunidad y el Señor lo va a redimir. Hermanos, lo sienta el fuego, la fogata ahí, el pececito ahí asándose ahí. Los invita a desayunar, y después de estar desayunando, de partir el pan con ellos, tener comunión con ellos, ¿sabe qué hace? Le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le tiene que contestar. No le dice te ama, no le dice que te amo. La traducción correcta es, sabes que te quiero. Porque ustedes saben lo que dice el sabio filósofo José José, amar y querer no es igual. Amar y sufrir y querer es.
acosar. Entonces dice, ¿sabes que te quiero? Y Jesús le dice una vez más, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, tú sabes que te tengo una gran estima. No, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué te puedo decir? Tú lo sabes. Y dice, bueno, pues apacienta a mis corderos. ¿Sabes cuántas veces le dijo? 3. Y yo creo que Pedro necesitaba siempre 3, porque lo negó 3 veces. No sé, es la redención completa, plena del Señor. Y es la intercesión de Dios por nosotros, no solo en la oración, sino en su actuar de Dios. Este pasaje nos deja a nosotros una gran enseñanza, hermanos. ¿Sí? Primero, de que si Satanás nos ha pedido para ser zarandeados, nosotros debemos estar conscientes que de la adversidad espiritual que se avecina sobre nosotros, sí, los que hemos decidido seguirlo, va a ser sin más. Los que hemos decidido seguirlo. Tenemos que entender también que Jesús está rogando por ti y por mí, día y noche. Ten presente eso en los momentos en los que puedes haber parecido que estás mal, pero que el Señor ahí está con nosotros, está orando, nos está cuidando, nos está protegiendo. Está pidiendo que nuestra fe no falte, que nos mantengamos firmes, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Y necesitamos ayuda. ¿La ayuda de quién? La ayuda del Señor. Por lo tanto, depender de nosotros, hermanos, depender de nosotros en un determinado momento no es un fundamento estable. No lo es. ¿Sí? Algunos de nosotros, les digo, podríamos ser mártires en la hoguera más fácilmente que confesores entre vecinos burlones. Por lo tanto, hermanos, no podemos depender de nosotros. Si Él dice que ha rogado para que nuestra fe no falte, hermanos, encomendemos nuestras vidas a Él y digámosle, sí, Señor, aquí estoy, y lléname de tu gracia, lléname, perdóname, Señor, y sígueme sacando adelante. ¿Sí? Aunque a veces arrogantemente le digamos, estoy dispuesto contigo a ir a la cárcel, y no solo hasta la cárcel, sino hasta la muerte. No, hermanos. Sí, nosotros tenemos que confiar plenamente en Él, no en nuestras fuerzas. ¿Sí? Pablo decía también, yo ya he corrido la batalla, he ganado, he corrido, he peleado. Por lo demás me está esperando la corona de la vida que está en Cristo Jesús, hermanos. Es Él el dador de la vida. Él es el que corona, Él es el que favorece, Él es el que ayuda. Por lo tanto, hermanos, no dejemos que el gallo cante antes de que lo neguemos. Y si llegara a cantar y lo hacemos, hermanos, confíen. Dios está con nosotros. Dios nos ama, es inconmensurable su amor, es inefable, no lo entendemos, no lo podemos medir. Cuán grande es el amor de Cristo, lo cantamos, ¿verdad? Que no podemos estar arriba de Él, no podemos estar afuera de Él, no podemos estar abajo de Él. Nada se le puede escapar al amor de Dios, a menos que no quieras aceptar. Pero una cosa es cierta, si tú ya has decidido seguirle, entonces lo único que tienes que hacer es decir, Señor, sí, sigue intercediendo por mí. Así como lo hiciste por Pedro, Señor, hazlo por mí, porque te necesito tanto. Confiemos en la intercesión del Señor y dejemos nuestras vidas que estén basadas sobre todo en esa inmensa gracia de nuestro Dios y del amor que nos tiene. Que Dios les bendiga.